¿Cómo saludaba? Bueno, le comento cómo viene la mano. Van a ver que no estoy en mi setup. Bueno, ya sé igual que pasaron, no sé, que pasaron 2 años, así que nunca voy a estar en la misma habitación, pero esta habitación es particular. De hecho, tengo un par de seguidores que por ahí la reconozcan, lo cual se van a dar cuenta porque estoy acá y también vinieron tal vez de otro lado a ver este video y ya lo saben. Pero bueno, les comento, estoy de viaje y decidí venir a visitar a un gran amigo que no necesita presentación, va a entrar en este momento en plano. Aquí estoy. Qué linda miniatura es esta, ¿verdad? Bueno, de lo que vamos a hablar hoy, estuvimos hablando un poco, nada, de experiencias personales, ¿no? Pero como, bueno, flaco. Yo no he hecho nada todavía, tío. Yo puedo. Vamos. La cosa es así, la premisa es muy sencilla. Ambos somos o fuimos actores, ambos somos o fuimos escritores de una manera o de otra. Yo escribí profesionalmente más de lo que actué y Yazu actúa profesionalmente más de lo que escribió y escribe. Yo actúo y escribo. Así que vamos a compartir experiencias personales relacionadas con eso, en este caso con el proceso de escritura también, no solo nuestra historia sobre la escritura, no solo nuestra historia sobre la escritura o con la escritura, sino también hablar de procesos artísticos. Pero antes, las aclaraciones de siempre. Recuerden que este es un video de análisis cuyo único objetivo es encontrar herramientas funcionales para la escritura dramática y la labor creativa. Pero, como saben, no soy dueño de ningún tipo de verdad, no somos dueños de ningún tipo de verdad en ese sentido, así que si ven que me equivoco en algún dato, tienen algo para opinar o simplemente quieren expresar su opinión, me salió mal casi, boludo. Bueno, en fin, la premisa que habíamos planteado, ¿tengo que empezar yo? Sí, tengo que empezar yo. Sí. Bueno, está bien, vamos, a ver que tomo un traguito de agua. ¿Cómo llegué a la escritura y procesos artísticos? Es una historia como bastante práctica, bastante sencilla en mi lado, mucho más sencilla, práctica de lo que vimos en la otra parte de este video que está publicado en el canal Tengo Algo Que Ensayarte, que vamos a ponerlo en algún lado, no sé, por ahí yo ni lo pongo en ningún lado porque yo ya ni edito las cosas, los videos, por ahí lo pongo en la descripción. Yo desde chico siempre tuve siempre fue como un perfil de niño muy inquieto, medio psicópata incluso, niño desobediente, que cometía desobediencias varias. Y en ese perfil inquieto siempre, desde muy pequeño, me relacioné con el arte, siempre. Aparte soy de familia, por lo menos por el lado de mi padre, soy de familia de artistas, son todos músicos. Y nunca hubo problema con eso, entonces yo desde chiquito dibujaba, escribía, principalmente escribía porque me gustaba leer desde chiquito. Y aparte tenía como este mambo que siempre tuve de que quería dibujar un manga, un cómic o un anime propio. Ves las series que te gustan y querés hacer eso mismo. Y de hecho, en cualquier momento lo ejecuto en estos próximos 5 años, pero bueno. Ya ahí me empecé a relacionar con la escritura de una manera muy, como digamos, primitiva, ¿no? Dibujaba cositas. Me acuerdo detalles, como que escribía historias. Tenía como mi refuerzo a la hora de escribir era imaginarlo visualmente. Yo escribía cosas en frases muy pequeñas. Yo decía, bueno, esto es un cuento, y en realidad escribía una página 4 y en frases como, y en ese momento un haz de luz mató a 7.559.750 personas. Porque yo lo que me imaginaba era el haz de luz que se expandía y mataba a un grupo de gente. Entonces necesitaba, lo que yo sentía visualmente, necesitaba expresarlo en un número que mi cabeza de niño de 6 años entendía que era un número válido para esa imagen. Continuaron los años y yo siempre escribía poesía, pero escribía porque lo necesitaba, porque lo hacía, era totalmente intuitivo. Y era parte de mi instinto, escribir. Me acuerdo incluso que la primera chica de la que yo me enamoré, se lo confesé escribiéndole un cuento. Y en ese cuento también había como muchísima, ahora que caigo, en ese cuento también había como muchísimo poco uso de figura poética, metáfora y etcétera. Y muchísima construcción de necesidad de descripción de imágenes, de cosas que... O sea, básicamente estaba escrito como una serie. Después yo entendí lo que yo quería escribir, era la escritura dramática. Pero mientras tanto escribía cuentos con perfil audiovisual, poemas con perfil teatral.
era por ese lado. Y de pronto cuando me metí al teatro, que me metí a través de la actuación, la dirección, en un momento todo se unió y me di cuenta, claro, a mí lo que me mueve, lo que me interpela es la dramaturgia. Y poco más, y ahí llegamos acá. Me parece súper curioso porque encuentro hasta paralelismos con cosas que estás contando sobre mi vida personal, en el sentido de cómo empecé yo también a escribir. Bueno, yo en realidad empecé a escribir antes que a actuar. Y según gente que me conoce, hay gente que se me da mejor escribir que actuar, lo cual no sé cómo tomarme eso, que a veces lo digo. Conté en el anterior vídeo que empecé a hacer actuación, pues eso, en el instituto y tal, pero es que en ese mismo año tuvo como un boom en el que empecé a estudiar teatro, o sea, perdón, a hacer teatro en plan escolar y también a escribir, ¿vale? Sobre todo poesía, porque tenía un profesor que nos ponía de ejercicios para, en vez de contarnos cómo es el romanticismo español y tal, pues nos ponía a escribir poemas de romanticismo español, el estilo, ¿no? Entonces, como que yo me interesé muy deprisa por la poesía y empecé a hacer poesía y hacía más poemas de los que nos mandaban normalmente. Entonces yo de repente ahí encontré algo muy parecido a ti. Encontré la escritura como un medio intuitivo de exponerme a mí mismo y de contar, como de expresarme, de descargar, ¿no? Yo lo que llamo escritura de descarga, de alguna forma, como de... Necesito, claro, como quitarme esto de dentro y sacarlo fuera y pues lo cago encima de un papel, ¿no? Y es menos poético de lo que en realidad luego es. Pero claro, yo empecé desde un punto de vista un pelín más académico, en el peor de los sentidos en mi caso. ¿Por qué? Porque claro, yo quería expresarme con ese ejercicio. Escribí un poema en alejandrinos. Eso no queda bien, vamos. Yo hace como 2 meses escribí mi primer poema, que fue una tirada de alejandrinos después de llevar 12 años escribiendo poesía. O sea, habré escrito como 300 poemas. Primera vez en mi vida, después de esos primeros alejandrinos, que he escrito alejandrinos porque me han salido del alma. Porque los alejandrinos además no me gustan. Porque luego además relacionaremos, igual que él relaciona la escritura con el teatro, yo también relacionaré la escritura con el teatro, ¿vale? Porque sí, yo lo que más escribo es poesía, pero esto ya os lo cuento. El caso es que yo he seguido escribiendo poesía y sigo escribiendo poesía desde entonces. Mi primera declaración de amor también fue mediante la escritura. Lo que hice fue escribirle como en plan, como una especie de prosa lírica a una persona, pero en un mensaje cifrado que era mega fácil de descifrar. Y bueno, pues yo en este momento no vivía en la casa que vivo ahora y le dejé el bloc de notas abierto con el mensaje cifrado y ella pues lo entendió. Yo me fui de la habitación y ella se quedó leyéndolo y luego pues me dijo no te quiero y no pasa nada, pero todo bien. Pero la segunda vez, que fue ya cuando a mí empezó con la poesía en plan bien, sí, calabazas hemos tenido todos. La primera persona a la que yo me enamoré en plan decir, plan, típico, como amor que parece un poco correspondido, que hay cierta relación, porque en esta primera relación, en este primer enamoramiento no hubo correspondencia en ningún momento, pero en esta segunda vez sí que había como cierta relación, me fui de vacaciones con ella, había como, pues eso, relación. Y le hice un poema en el que me declaraba, un poema en el que decía cómo me parecía esta persona, le escribí un montón de poemas que le fui dando para decirle cómo me iba sintiendo, ¿no? Porque de alguna manera, ¿no? Concuerdo mucho con esta cosa que leí bastante tiempo después, pero ya hacía entonces, que es que para mí, o sea, las metáforas existen cuando no puedes contar las cosas de otra forma. Cuando dices, yo siento esta cosa que no tiene palabras asociadas a ella, pues me las tengo que inventar, ¿no? Y yo creo que de esa pulsión de inventar cosas que yo necesito plasmar porque las siento, nace la mayoría de mis impulsos de escritura. ¿Qué pasa? Que luego me formé, ¿no? Luego me formé en escritura creativa. Fui becado entre 200 personas para hacer un curso de la Fundación Telefónica, que es donde estuvimos. Escuela Contemporánea de Humanidades, en donde pues, estudié escritura narrativa, estudié dramaturgia, o sea, bueno, estudié más bien estructura de historias, clásica, pero muy bien fundamentada. Estudié la Biblia incluso a nivel narrativo, en plan, como cosas como muy random pero muy guays, prácticas de escritura muy concretas, de diálogos, de descripción, de cómo hacer una buena descripción, cómo hacer... Y ahí me encontré con el maravilloso mundo de la reescritura. Me di cuenta de ahí, que es algo que aprende cualquier escritor profesional, que es que escribir es reescribir. O sea, escribir nunca va a escribir una cosa, eso está ya bien hecho, que es lo que yo hacía antes de ese momento, ¿no? O sea, yo antes también editaba, pero en ese momento dije, vale, es que editar el texto es mega importante. Sobre todo cuando tienes una idea que contar en el texto. Ya no es simplemente descargo mi mierda, sino que tengo una cosa que contarte y quiero que te llegue bien y que te llegue a lo hondo de tu corazón. Ahí ya es cuando la cosa se vuelve seria, ¿no? También me formé en dramaturgia, hice como 2 seminarios de dramaturgia. Más concretamente, hice una obra de mierda, la verdad, porque tuve un coach medio y además pues fue completamente experimental y yo creo que es de lo peor que he escrito nunca en mi vida, de ningún formato. Yo también lo creo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Se llamaba la obra Fritanga para patatas, o sea, os podéis imaginar que semejante mierda. No lo leí igual, pero confío en él que es malísimo. Sí, o sea, pues además he visto escribir cosas que, o sea, ¿sabes qué criterio en eso tengo un poco? Bueno, el caso, ¿qué? Yo también lo hago. Sí, así me gusta. que estudié dramaturgia, hice esa obra que fue una mierda, pero una segunda obra en ese mismo seminario que sí que funciona muy bien, que era para llevarla a Miami,
porque era para un seminario de dramaturgia, ¿vale? Pero fue un poco fiasco porque en realidad fue un poco estafa. La obra nunca llegó a Miami, llegó solamente el título porque era muy guay, pero luego mi obra no, y fue como, pero si estábamos haciendo una obra por encargo en la que yo te estoy pagando y al final mi obra no ha llegado, ¿qué es esto? Fue mi última aproximación con la dramaturgia a nivel de escrita, pero sí que me planteé muchas veces producir mis obras, que tengo bastantes obras escritas, cortas, excepto una que de hecho te he pasado a ti varias veces para que me hagas correcciones. Pero bueno, en fin, que tengo obras escritas, ¿vale? La cosa es que, pues, por mi capacidad de producción o porque también estoy más centrado en mi vida artística actoral, pues tampoco le he dado tanto espacio. Que me he dado cuenta de una cosa con los años, igual que a ti las descripciones te llevaron de alguna manera a entender que tenías que acabar haciendo cosas dramáticas, ¿no? En plan, porque, pues eso, el tema de la estructura, no sé qué, que pensabas que era algo que tenía que nacer para morir. A mí con la poesía desde el principio me ha pasado eso. Para mí hay algo, a mi madre me decía de pequeño, ¿no? En plan, no solamente me gusta cómo cuentas, o sea, cómo escribes, sino me gusta cómo dicen los poemas. Pues de repente cobran otro significado. Entonces yo desde muy pequeño, y además porque mi padre también se sabe poemas y de repente los recitaba en casa de memoria porque yo se los aprendía de pequeños y tal, yo siempre he relacionado la poesía sobre todo con algo que se tiene que decir. Entonces yo desde el principio he escrito cosas pensado en que las tengo que decir. Entonces al final siempre todo lo que he escrito me lo he imaginado de manera performativa. Esta cosa como que se estudia muchas veces en escritura, ¿no? De tienes que pensar como el personaje y escribir como diría el personaje. A mí esa es la parte que siempre menos me ha costado, porque es la parte que más interna ya tengo y que es la que más relaciono con la actuación al final. Pero claro, precisamente por escribir poesía y por no tener esa pulsión tan grande a nivel de dramaturgia como de la estructura y tal, lo que más me ha llenado justamente es la parte del diálogo, la parte pues, de la poesía y no tanto de la estructura compleja de una obra con sus personajes. Esa parte siempre me ha dado más pereza, porque precisamente la he relacionado más con la actuación, ¿no? O sea, al final el compendio de todas estas cosas es lo que te digo. Las descripciones son a tu dramaturgia, lo que la poesía es para mi actuación. Ambos hemos encontrado, creo, en la escritura un puente o una especie de catalizador de otros artes que hemos desarrollado después, que aún así están relacionados con la escritura, ¿no? Al final, el teatro es texto, ya sea escrito en plan palabras, o texto en acción, o solamente la acción, o coreografía al final. Bueno, esto me pongo un poco filosófico, pero Artaud y Derrida estarían de acuerdo conmigo con que no hay nada fuera del texto en ese sentido. Siempre hay algo que se dice y algo que se puede analizar y en ese sentido expresar cosas específicas, ¿no? Mal que mal, siempre hay como un... para escribir hay un detonante. Eso son palabras más, palabras menos, hay un detonante para escribir. Ese detonante no es la motivación. No es la motivación, no es la voluntad, no es el objetivo. Esas son cosas que exceden la creatividad. Esas son cosas que van más allá. Eso es lo que te puede hacer llegar a ser sentarte en una silla y efectivamente ejecutar la acción de escribir. O de eso o de cualquier cosa. La voluntad, la motivación, los objetivos pueden ser inherentes a cualquier acción del planeta Tierra y del capitalismo. Por ejemplo. Pero hay algo que es inherente, o sea, es necesariamente relacionado con la creatividad, que es la imagen generadora. Imagen, entendemos que es imagen, no necesariamente es visual. Imagen sensorial, en general, puede ser cualquier imagen. Y esa imagen, Yazzu lo relaciona con esa necesidad de expresarse. Quería expresar algo que le pasaba, quería expresar algo que sentía, y para eso utilizó imágenes, porque las metáforas, la poesía, son imágenes. Y yo cuando escribía y quería describir esas imágenes, tenía imágenes concretas en la cabeza que me llevaron a escribir esas páginas, esas páginas que yo decía que eran cuentos cuando era pequeño. Lo que pasa es, una vez que trascendes la imagen generadora, ¿no? La imagen generadora es el punto inicial, es el punto cero, es la pulsión. Ahora, una vez que empezaste con esa imagen generadora, viene la parte más difícil, que es que el proceso de escritura... Mauricio lo decía así. Él lo que dice siempre es que todo este sentido común por el que llevamos nuestra vida, él le dice la red conceptual, es decir, el acervo mental incorporado. Bueno, la definición concreta es el acervo mental propio de las clases dominantes volcado sobre las clases dominadas. En fin, el sentido común es todo lo que es el status quo, todo lo establecido, toda esta red conceptual de elementos que nos ayudan por un lado a facilitar la vida a través de asumir cuestiones, y también a través de generar una estructura que nos impide ser creativos, porque si vos, por ejemplo, el sentido común te dice, como le puede decir a todo el mundo, porque es un concepto bastante capitalista, que si escribís tiene que ser para ser exitoso, básicamente nunca vas a escribir una mierda, porque ser exitoso es dificilísimo.
Y además no depende muchas veces de lo que escribes. Otra cosa en la que te afecta, exacto, otra cosa en la que te afecta la red conceptual es justamente cómo intentás que las cosas pasen como vos querés, porque tienen que pasar de tal manera o de una manera o de otra, porque vos básicamente lo que entendés por escritura es todo lo que viste y entendiste a través del cine mainstream, a través de lo que leíste o a través de todo lo que fuiste absorbiendo. Básicamente las cosas tienen que pasar como vos conocés, como vos podés manejar o controlar que pueden llegar a pasar, porque es como entendés el mundo, porque de eso se trata. Entonces el momento más difícil, una vez que empezaste a escribir y empezaste a utilizar esa imagen generadora, es básicamente dejar ir a la obra. Dejar que la obra suceda en sí misma y que los personajes que creaste vivan por sí mismos y no estés todo el tiempo diciéndoles qué tienen que hacer. Ahora, Yazu, cuando vos escribís una obra, ¿qué te pasa con eso? Me pasa igual. O sea, vos lográs dejar a tus personajes... Completamente. Bien. Es más, de hecho, una de las cosas que me corregían en diálogos en escritura narrativa era que se me iba la flapa. En plan, es como que mis personajes eran capaces de tomar el control sobre mi historia y ser incoherentes respecto de la historia. Entonces yo siempre el trabajo que he tenido que hacer es el de limar eso, ¿no? En plan... Okay. De hecho, por ejemplo, la obra que te pasé, que es una obra que algún día representaré, si todo va bien, empezó con el monólogo del personaje principal. Yo hice monólogo. De hecho, empecé en la ducha, tenía un monólogo. Empecé como a relatar algo en la ducha. Eso lo escribí. Pero yo tenía una frase en la ducha, ¿entendéis? O sea, no tengo un monólogo cuando me voy a duchar. Pero yo esa frase la escribo y al escribir, salen más cosas. Y yo empiezo a tirar del hilo y sale un monólogo entero, un monólogo de página y media. Y luego digo, vale, con esto que tengo que hacer algo. Entonces empiezo a trocear el monólogo y cada vez que lo troceo es como mitosis, ¿no? Cada parte se divide en otras dos y al final paso de tener una línea a tener media hora de obra. Troceando y dejando a cada parte ir a un sitio. Es verdad que a medida que va refinando ese proceso hay partes que llegan a sitios. Es decir, porque si no la obra... no se acabaría de escribir nunca. Si fuera todo un proceso mitótico infinito, al final ninguna obra se terminaría. Ojo, siempre se pueden hacer procesos mitóticos infinitos, creo. De hecho, es como escuché esto en un vídeo una vez, y estoy completamente de acuerdo. Lo decían sobre el montaje de vídeo más que sobre la escritura, pero creo que se puede aplicar a cualquier arte. Una obra de arte no se acaba, se abandona. Y se refiere precisamente a esta noción de que siempre puedes hacer algo más en la obra que estás haciendo. Simplemente que hay un momento en que tú decides terminar. Como decides terminar, también decides que la obra se escriba a sí misma, ¿no? Y el momento de que la obra se escriba a sí misma, que tú te dejes volar sobre la idea y no sepas muy bien hacia dónde estás yendo, creo que es el momento más fecundo y más importante de la creación, porque es el que da la base un poco incluso irracional de lo que tiene que llegar a pasar con tu obra, y que va a ser lo que va a dar un poco solidez, incluso emocional, incluso personalidad a lo que escribes, creo, en mi caso. Si yo intento escribir absolutamente desde la razón y no le meto, aunque sea luego, esa cosa estilística de esto se ha armado solo, ¿no? Aunque sea al final del proceso, no siempre tiene que ser esto al principio. Al principio es maravilloso, pero puede ser también durante el proceso, esta cosa de que se deje escribir. Si no hay al menos un momento de todo el proceso en el que dejo que la cosa se escriba sola, va a quedar inconexo, va a quedar como que en realidad un poema son tres que he pegado juntos y no tienen sentido entre sí, ¿sabes? Una cosa es el proceso creativo, o sea, una cosa es el proceso creativo, viste que hablábamos del ego en el otro video. Sí. Y una cosa es que también se puede escribir desde el ego. Bueno, ahí es el ego más común es cuando se escribe de manera autorreferencial, cuando se escribe solo desde la experiencia propia, cuando se escribe solo de la historia personal, ¿no? Cuando siempre un personaje es uno mismo. Eso es una forma muy común de escribir del ego, pero también se puede escribir desde el ego desde el sentido de, bueno, yo dejo ir y me estoy dejando ir a mí, pero no necesariamente estoy dejando ir a los personajes. Entonces, vos decís, por ejemplo, hay un momento en que, bueno, la cosa se puede llegar a poner incoherente incluso. Igual vos me dijiste que los personajes tenían libertad, entonces por ahí esto que digo no se aplica a vos, pero sí se puede aplicar en general a la gente que se deja ir uno, pero no deja ir a los personajes. Es decir, los personajes igualmente son personas con características, con personalidades, con cuerpos, sobre todo con cuerpos, con limitaciones, con conflictos personales, con historias. Entonces, si vos al dejarte ir vos, traicionás la idea del propio personaje, ahí nos estamos yendo de mambo, nos estamos yendo a otro lado. A fin de cuentas sigue siendo sentido común porque estás estrujando el proceso creativo, la creatividad a través de de la malla de lo que es el sentido común y lo estás pasando ahí como si fuera carne picada. Que es decir, bueno, si esto es el sentido común, voy a hacer lo contrario, me voy a dejar ir. Y simplemente escribís de largo. Eso es pasarse por otro lado y sigue siendo
escribir desde la red conceptual. En realidad es muy importante entender esto, que la imagen generadora produce el momento cero de la escritura, que después hay una etapa previa a la escritura y la reescritura y la edición, como vos mencionaste en este video. El momento siguiente, que es lo que se llama comúnmente acopio o boceto, que es donde volcás simplemente ideas de manera desordenada. Un mood board. Sí, un mood board que es básicamente que puede tener dibujos, puede tener absolutamente todo lo que se te ocurra, puede tener incluso un pedazo de investigación histórica, puede tener todo lo que a vos te parezca sobre lo que puede ser competente para la obra y puede ser... Yo tengo cuadernitos de 500 páginas de acopio, más o menos, para una obra que terminó siendo una obra. Frases, cosas, esto le dice Rey, y ahí es donde las ideas pueden fluir de manera que vos destinás, porque una cosa es el sentido común, que no es opuesto a la disciplina. Entonces vos destinás un espacio para que todo sea caótico y encontrarle sentido en una segunda instancia, que es, bueno, Mauricio le dice la del monstruo, que es cuando empezás a poner esas escenas, esas cosas, las empezás a montar, y le dice el monstruo porque en realidad por ahí hay una escena, después hay un tararararara, y después otra escena, y después un tarará, tarará, y después otra escena. Y es un monstruo porque en el medio de ese tarará, tarará puede decir, y acá tiene que pasar algo, no sabes qué. Y así vas armando, y después pasás a lo que puede ser una primera versión de la obra, que después eso se va a editar, versión 1, versión 2, versión 3, versión 17 está así, versión 18 final está así, y así sucesivamente. Pero tenemos que tener muy presentes que más allá de lo que nos lleva a escribir, de nuestra motivación, creo que lo más importante que podemos sacar de este video, que es esta cuestión de que, bueno, la voluntad, los objetivos no tienen necesariamente que ver con el proceso artístico, con la actividad creativa y con la escritura en sí misma. Tiene que ver con necesidades internas o cosas que tienen que ver con la personalidad de cada uno. El proceso de escritura tiene que tener otras normas que son propias del proceso de escritura y que también son comunes a cualquier proceso creativo. O sea, si vos liberás estos pequeños casilleros, los vas liberando, vas vaciando la baulera, vas dejando libre el espacio para que la creatividad fluya en la escritura, después va a fluir en cualquier cosa. O podés utilizar ese mismo aspecto técnico para fluir en cualquier otro proceso artístico. Estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, relaciono esto que dices sobre el por qué yo no me he dedicado a la dramaturgia profesional, porque a mí, por ejemplo, yo que pienso que me he quedado un poco a caballo entre lo que dices del ego y lo que dices de dejarlo ir. Es como que siempre hago de las dos y no termina nunca de llegar a madurarse, ¿sabes? Mira. Es verdad que cuanto más formación y cuanto más tiempo pasa me acerco más a lo que no es el ego, pero sí es verdad que siento a cosas de mí. Disfruto mucho del proceso, pero lo que no disfruto tanto, y creo que es por eso, por lo que no soy escritor profesional, digamos, es porque, bueno, por un lado odio el mundo editorial y el tema de la distribución, lo odio, entonces me da mucha pereza, ¿vale? O sea, es como que de alguna manera yo cuando he soltado mis cosas, ¿no? Que aquí viene la parte del ego, y las he soltado, se me agota el proceso de escritura. Mira. ¿Me entiendes? Entonces, yo muy rara vez me meto en un proceso de investigación como tal. A veces lo hago, pero es muy raro. Y son, de hecho, las cosas que luego más me gustan, porque son las que más caña les he metido, pero es verdad que de entrada, el impulso de investigación y de hacer un mood board y de hacer 500 hojas de no sé qué, no sé cuántos, que al final acaben destilándose en una obra maravillosa que yo he hecho con todo mi amor y todo mi cariño y le he dedicado mi fuerza. Ese proceso no me pasa tanto con la escritura, porque no escribo desde ahí, escribo desde la necesidad y no desde la intención de dejar y de dar vida a unos personajes que aún no existen. ¿Que tengo la capacidad de dar vida a unos personajes que no existen? Sí, pero es una motivación que yo no suelo tener para escribir. Y creo que esa es la parte que a mí, ojo, no digo que no sé que sea inmune a eso, igual en algún momento se me despierta, en este momento de mi vida no, pero sí es verdad que pienso que es uno de los motivos por los cuales no me dedico profesionalmente a ello. En cualquier caso, pienso que precisamente lo que dice Juli tiene mucho sentido, porque al final es una cuestión de mezclar lo que ocurre dentro de ti, cómo meter todo eso en un canal que sea eficiente y eficaz para la creación. Y además no de manera lineal, sino multiplicada, ¿no? En plan decir, cómo cojo lo más pequeño y lo convierto en lo más grande posible, investigando lo más posible, dejando que los personajes sean cada vez más libres, que la estructura sea cada vez mejor, que cada vez se parezca más a la obra en sí misma y menos a mí mismo, aunque la escriba yo, ¿no? Y todo ese proceso me parece bellísimo. Y yo pienso que cualquier persona que se dedique a escribir especialmente dramaturgia, y de hecho a mí son las obras que me gustan, yo como actor yo veo cuando una obra está escrita así. Lo veo porque hay mucha más coherencia entre las palabras, hay mucha más profundidad, son obras que tú escarbas y tienes más capas y más capas y más capas. Y podés revisionar constantemente, claro, y le seguís descubriendo cosas. Eso es, y son cosas, o sea, son obras que no solamente funcionan en horizontal, en plan orgánicamente, vale, pues una frase te lleva a la otra, sino hay coherencia vertical, ¿no? Hay coherencia de
de la intención al sentido de la obra y del sentido de la obra al contexto y del contexto al significado universal del por qué está escrita la obra así, ¿no? Y es que una obra tenga coherencia, me lo estoy inventando, ¿no? Coherencia horizontal y vertical me parece las cosas más complicadas y más bonitas que puedes encontrarte en cualquier texto. Y yo como actor, vamos, lo agradezco porque tengo millones de herramientas más con las que trabajar, me nutre más el texto, me dan muchas más ganas de interpretarlo y es mucho más disfrutable para mí, para el público, seguro. Bueno, gente, hermoso. Gracias por todo, señor Yashayu. Igualmente. Yashu, Yashasha. Arre. Bueno, nada, El ego. gente, muchísimas gracias. Recuerden, suscribirse a este canal. No sé si sirve de algo suscribirse, pero háganlo, te repiola, activan la campanita, le Like, dan me gusta, compartir. comparten, le dan me gusta. Pásense, por favor, voy a dejar por acá por uno de estos videos la otra parte de este mismo video que hablamos en el canal de Tengo Algo que Ensayarte. Hablamos del tema de lo mismo, pero desde el punto de vista, la perspectiva de la actuación y el proceso actoral. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Besitos.